Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos con el señor rector de la institución presentada. Queríamos saber cómo se han encontrado en este tiempo de pandemia, qué estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizaron al comienzo para los chicos de nivel inicial. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Ana Laura. Básicamente, bueno, hablemos del inicio, si queremos, en todo caso, ¿no? El inicio de la pandemia realmente fue un momento en donde a todos nos mandaron a la casa y tomamos que en un momento inicial la directriz del ministerio, porque todos los colegios nos dijeron refuercen contenido. Fue básicamente lo que en una primera premisa se nos dijo. Cuando ya se vio que el asunto iba para más largo, por así decirlo, pues tuvimos que ya ir implementando otro tipo de metodología, porque no podíamos seguir mandando fichas de trabajo. Lamentablemente, ese es el sistema que todavía manejan a manera de los colegios fiscales, pero nosotros no podíamos quedarnos de la mano. Entonces, tendríamos que ir incorporando ciertas tecnologías que nos permiten, ciertas tecnologías y metodologías, porque no todo necesita tecnología, ¿no? Para poder acompañar a nuestros chicos a alcanzar las metas que se puedan, porque también tuvimos que reformular las metas. No podemos asumir que en virtualidad se pueden tener los mismos objetivos académicos. No se puede asumir que en virtualidad debemos tenerlos, porque tenemos que priorizar otras cosas. Los chicos tienen que aprender otro tipo de aprendizajes, valga la redundancia, y en eso nos hemos enfocado, ¿no? Eso fue, digamos, de marzo a junio, hasta el fin del año que aquí en la Sierra nos tocó en ese momento, ¿no? Muy bien, ¿con qué desafíos se encontraron con esta nueva modalidad? Tendríamos varios, no necesariamente tecnológicos. Algunas instituciones sí tuvieron una dificultad tecnológica en ese sentido, y hay que entender que hay una brecha enorme entre lo que es la equidad en el acceso a la tecnología entre ciertas instituciones, ¿no? Entonces, esa por suerte no fue nuestra, digamos, mayor dificultad. Nuestra mayor dificultad quizás fue al principio tratar de llevar el aula tradicional, nuestras cuatro paredes, a un entorno virtual y chocarnos con la realidad de que eso no es posible. Entonces, en un inicio tratamos de llevar la clase, lo que estábamos haciendo, y lo llevábamos hacia la pantalla y los profesores trataban de manejarlo en eso. Ya cuando comprendimos que necesitábamos ir más allá de eso, entonces tuvimos que evolucionar la forma en trabajar. Entonces, entendimos que los niños no iban a tolerar tanto periodo junto y que necesitaban periodos de descanso significativos. Entendíamos que los niños pequeños, en particular, necesitaban material concreto para que vaya de la mano con lo que estábamos trabajando. Entonces, no solamente era la pantalla, sino tenía que ir de la mano de recursos que soporten ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entendíamos que ciertos niños con necesidades educativas diferentes tenían otro tipo de tolerancia a una pantalla y teníamos que generar adaptaciones y puentes que antes no necesitábamos considerar. Entonces, estas barreras fueron las que nosotros enfrentamos, y en eso sí quiero decir, no hay una receta básica, porque hay colegios que tienen 50 chicos por aula, hay colegios que tienen una situación donde no hay conectividad o viven en una situación de ruralidad y la tecnología tiene esas barreras. Entonces, esta fue nuestra radiografía, lo que nosotros nos encontramos. También otra de las cosas quizás es que como adultos, tanto padres como profesores, subestimamos la capacidad de independencia que pueden llegar a tener los niños. Entonces pensamos, no serán capaces de manejar esto, no tendrán estos elementos, y ellos nos dan raya y salida y realmente nos dominan a nosotros. Tal cual. Y más los chiquitos, ¿no? Que parece que vienen adelantados, realmente. ¿Qué plataformas utilizaron o qué recursos pedagógicos estuvieron usando? Bueno, primero como partida, quiero tener muy claro es, decidimos, con el privilegio que pudimos, decidimos dividir los grupos en dos. Es decir, un paralelo que antes tenía 20 estudiantes, ahora lo iba a tener de 10, para poder tener un entorno un poco más
personal, pero también el poder ir verificando que el conocimiento se vaya adquiriendo. Entonces, esto es un privilegio que pudimos manejar, en particular con los niños más, lo hicimos para todo el colegio, pero con los niños pequeños fue más dirigido. Y más que implementar con los niños pequeños plataformas diferentes, aunque sí las hemos hecho, ha sido justamente el acompañar que cada mes hemos podido generar un banco de recursos físicos que mandamos. Vienen los padres a retirar una canasta de material con el cual con los niños pequeños trabajamos. Entonces el niño pequeño que ya sabe prender su computadora, también sabe abrir su cajita y puede ver la carpeta de la semana 1 y sabe que en la clase del día lunes tiene que sacar estos materiales porque generamos autonomía. Entonces el niño de 3, 4, 5 años, porque esos son mis más pequeños, puede generar esto y puede tener estas acciones. Sí, a veces necesita apoyo de los padres, pero hemos podido generar una autonomía donde yo sé, mi carpeta roja es de la primera semana y en eso está el primer día y ahí veo, la primera clase tiene este muñeco con el que vamos a trabajar, la segunda este calendario con el que vamos a trabajar. Entonces acompañamos la ¿Aló? Ahí Ahora estamos. sí, ay, ahora sí. Yo estaba preocupada, no sé por qué, pero se No cortó un sé poquito. si... Quedamos en que entonces así pudieron acompañar entonces este proceso del chico con el material que les fueron entregando. Exacto. Entonces, sí hay material. Adicional a esto, adquirimos plataformas de lectoescritura y de literatura, también para trabajar en ese sentido, también de razonamiento lógico y matemático, pero el resto realmente ha sido el hecho de que los profesores reestructuren el currículum y podamos utilizar herramientas para poder trabajar pertinentemente. Entonces, aprovechamos el espacio de casa como un espacio didáctico con los niños donde aprenden a leer y escribir. Por ejemplo, en segundo de básica hemos hecho un rincón lector para cada uno de ellos y que puedan desarrollar esos procesos. Entonces, hemos tenido que adaptarnos, pero no necesariamente todo ha sido tecnología. A veces han sido cosas de logística, de espacio. Enseñamos ciencia y enseñamos fotosíntesis con una planta, físicamente una planta, para poder trabajar en eso. Entonces, también nos ha brindado la oportunidad de ser mucho más significativos y quizás determinar qué contenido vale la pena mantener y qué contenido quizás ya no es relevante. Fantástico, muy bien. ¿Y cómo es el rol de los padres? ¿Cómo acompañan desde la casa a sus hijos en esta etapa estudiantil, pero virtual? La idea, o bueno, hemos tratado de generar autonomía, pero por supuesto que los padres tienen un rol también porque están en casa. A veces tenemos 5 personas en casa en un solo, en un computador y tenemos que irnos rotando. También por eso decidimos grabar las clases porque a veces hay más de un hermano que necesita poder estar ahí. Entonces, no toda realidad es la misma para todos. Entonces, tener eso en cuenta. El padre tiene el rol de acompañar al niño, pero por lo menos en nuestra visión no tiene el rol de enseñarle. Entonces, eso es un poco la diferencia en lo que es pedagógicamente hablando. Si bien a veces somos sobreprotectores, tenemos que darles el trabajo y el tiempo de poder cometer sus propios errores. En esto chocamos a veces con los papás porque tenemos en la pantalla, ahorita por ejemplo estamos en los proyectos interdisciplinarios de quimestre que antes eran los exámenes y tenemos la vocecita del papá aquí dictándole lo que quiere oír, entonces tratamos de generar autonomía, pero a los papás les cuesta, más que a los chicos, les cuesta a los papás. Entonces, lo que hemos generado es una serie de mecanismos. Por ejemplo, cada semana nosotros mandamos una información. Para los más chiquititos tenemos una reunión semanal. Es todas las semanas, donde la tutora le dice, ok, la próxima semana, el lunes van a hacer esto, el martes van a hacer esto, el miércoles. Entonces, ya hay una anticipación para que los padres puedan anticipar con sus hijos y que sepan la organización y que les den una autonomía. Si ese día llegan y se ponen a desbaratar la caja o poner a trabajar, eso pierde propósito y los niños pierden tiempo y el tiempo es lo más privilegiado que tenemos porque no podemos tener clases larguísimas con ellos. Yo con los chiquitos tengo 4 horas de clases diarias, pero son separadas, entonces hay media hora
media hora de descanso, media hora de descanso. No es lo más conveniente para los padres, pero no lo hemos diseñado pensando en los padres. Hemos diseñado en que los niños puedan descansar, puedan hacer actividades físicas, puedan hacer otras cosas y enfocado en ese sentido. Entonces, darles la mayor cantidad de información posible a los padres ha sido el mejor mecanismo para ponerlos de nuestro lado y que sepan qué esperar. Muy bien. ¿Y qué dificultades se presentan en este aprendizaje, ya que llevan varios meses desde la casa? Bueno, hablamos en el principio, comentaste los desafíos. Y ahora, hoy en día, que ya hay un poco más de experiencia. Tenemos los que van acompañados de esto, ¿no? El país en sí no necesariamente estaba preparado para tanta tecnología o tanto internet conectado y a veces se va, o a veces se va la luz, o cosas que antes se afectan en casa. Entonces, eso en la clase, digamos, se maneja tranquilamente, pero en casa nos da esas dificultades. Entonces, hemos tenido que recurrir grabar la clase para que el niño pueda repetirla, inclusive para niños que tienen a veces alguna particularidad en su aprendizaje o haya alguna neurodivergencia. Entonces necesitamos dar ese apoyo y que pueda haber esa grabación 3, 4, 5 veces si así fuese necesaria. Entonces hemos creado esos mecanismos para poder apoyar dentro de esa diversidad, pero las dificultades que se presentan son esas y por supuesto que sí también el hecho de que ahorita no solamente estamos hablando de académico, estamos hablando de un proceso de aislamiento que ha tenido y tiene repercusiones emocionales. Entonces, nosotros hemos incorporado actividades extracurriculares, cosas como cocina, cosas como talleres, cosas como otro tipo de actividades y también espacios donde puedan en tutoría hablar de cómo se sienten, en especial con los niños muy pequeños, trabajamos mucho el circle time, el momento en la mañana, donde cada uno de ellos puede decir, hoy día estoy un poco triste. I'm happy, I'm sad. Exactamente, Okay. y aparte de referirnos al hecho de que los niños están ahorita en contacto con muerte. Ese es el discurso que están los papás verbalizando. En cada mesa de comedor a veces se nos olvida que los niños están ahí y esto es lo que están recibiendo de todos lados. Entonces, ese proceso ha sido, digamos, una de las cosas más difíciles, pero que tenemos que abordar, ¿no? En la mayoría de los casos es más sencillo, hemos podido hacerlo de manera virtual, pero en otros más extremos hemos tenido que hacer visitas domiciliarias para asegurarnos que los niños estén bien. Wow. Bien, ¿qué mensaje le darías a la comunidad después de todas estas vivencias que están teniendo? ¿Algo que quieras rescatar? ¿Algo que te haya hecho reflexionar de esta nueva experiencia de las clases online? Bueno, yo creo que entre varias lecciones, ¿no? La solidaridad, el trabajo en equipo, la comunicación, el poder pensar críticamente, se han vuelto cada vez más importantes y podemos decir que el contenido tradicional o lo que estábamos seguros, porque eso nos encantaba, porque era una métrica de que decía si mi hijo es exitoso o no es exitoso. Entonces ahora tenemos que dejar, o sea, aunque la pandemia acabe mañana, si no nos llevamos estas cosas de lección, de entender que hay lecciones más importantes, de entender que la resiliencia, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, el poder estar bien conmigo mismo, la autoconciencia, si esas cosas no nos hemos llevado, no hemos aprendido nada. Entonces tenemos que llevarnos estas cosas en la mochila, entender que muchas de las cosas las hacíamos por inercia y porque siempre se han hecho así y que esta oportunidad nos ha dado para poder crecer en otros sentidos y poder realmente irnos más allá de lo que hacíamos normalmente. Muchísimas gracias por este espacio de entrevista. Espero podamos volver a encontrarnos para seguir reflexionando sobre la enseñanza. Cuando quieran. Es mi placer. Muchas gracias.